Ella era la viuda de un forajido embarazada, huyendo por su vida. Hasta que un rico ranchero ofreció su nombre. No creas que ese bebé en tu vientre me hará perdonarte, María, gruñó el hombre, inclinándose sobre la mesa de madera agrietada, la luz de la lámpara iluminando su rostro marcado y su sombra temblorosa. El revólver en su cadera brillaba cada vez que su mano se acercaba a él. María no se inmutó. Su voz era firme, baja y afilada como una cuchilla. Entonces moriré viuda, no traidora. El salón estaba casi vacío, su suelo deformado crujía con cada ráfaga de viento que se colaba por las tablas rotas. Afuera, el coyote de la frontera de Texas aullaba como si conociera secretos, y dentro solo el camarero se atrevía a mirar desde su vaso mientras lo pulía. El hombre frente a ella era Ramón Loza, segundo al mando de la banda Cortez, y ahora líder de facto desde que Javier Cortez había sido abatido en los cañones al norte de San Luis. Sus botas estaban cubiertas de sangre seca. Su aliento olía a tequila y poder. Fuiste su esposa, siseó Ramón, golpeando el culatín de su pistola. Eso significa que sabes dónde escondió el botín. Todos sabemos que te lo dijo. Ese tonto te amaba demasiado para no hacerlo. Las manos de María descansaban sobre la protuberancia de su vientre, los dedos entrelazados como en oración. Pero no había Dios en esa habitación esta noche. Solo ella, su hijo no nacido y un demonio tratando de arrastrarla. No sé dónde está el dinero, dijo. Y aunque lo supiera, no se lo entregaría al hombre que estuvo presente mientras mi marido sangraba. Los ojos de Ramón se entrecerraron. Cuidado con lo que dices, chica. Dejé de ser una chica. Cuando Ja murió. Hubo un momento de silencio. Luego Ramón empujó la mesa, la madera chirrió contra el suelo. María se puso de pie demasiado rápido a pesar del peso que llevaba. Su corazón latía con fuerza, pero no mostró miedo. Había pasado años aprendiendo a ocultarlo, viviendo junto a armas, sangre y mentiras. Había besado a un hombre con fuego en las manos y muerte en los bolsillos. Ahora no le quedaba nada más que el niño dentro de ella y los restos de un nombre que todos querían borrar. La mano de Ramón se acercó a su pistola. María lo miró a los ojos, su voz más fría que el viento exterior. No me dispararás aquí. No con el sheriff a dos puertas y demasiados testigos. Viniste a amenazar, no a matar. Él sonrió con desprecio. No esta noche. Luego dio un paso atrás, se giró y escupió al suelo. No llegarás lejos, María Cortez. Estás pesada. Estás sola. Y todos los ojos entre aquí y los pecos conocen tu rostro. Empujó las puertas y desapareció en la noche. María exhaló lentamente, sus dedos temblaron solo después de que se fue. El camarero no dijo nada, solo le deslizó un vaso medio lleno de agua y un gesto de simpatía. No aceptó ninguno. A medianoche, se había escapado por la parte trasera con nada más que un pequeño bolso. Dentro, un montón de cartas descoloridas, un relicario de plata con las iniciales de llave y un rollo de billetes robados que había tomado, no de la banda, sino del forro de su viejo abrigo. El niño dentro de ella pateó mientras montaba un mulo que había sobornado al mozo del establo para que lo soltara. Susurró a la noche: «Aguanta, pequeño. No vamos a morir aquí». No miró atrás mientras las luces del salón se desvanecían. La luna proyectaba un camino pálido sobre los arbustos del desierto, y cada milla entre ella y ese pueblo podrido era una milla ganada con sangre y miedo. Cabalgó durante las horas oscuras, el viento cortando su capa, el polvo pegado a su piel como arrepentimiento. Cada aullido lejano hacía que sus dedos se dirigieran hacia el cuchillo escondido en su bota. En el espacio silencioso entre las estrellas y el amanecer, María permitió que su mente divagara por un momento. Pensó en si ayer, en las noches que habían pasado bajo un cielo como este. Sus manos ásperas rozando su vientre antes de que se notara. Él le había prometido que serían libres algún día, que dejaría la banda y empezarían de nuevo. Pero la libertad tenía un precio, y él lo pagó con su vida antes de encontrarla.
Ahora ella llevaba el peso de sus pecados y la única parte de él que aún importaba. No sabía a dónde iba, pero sí quién la perseguía. Y sabía que debía seguir avanzando, porque el niño dentro de ella no era solo sangre y hueso. Era esperanza. Y la esperanza siempre es cazada. El calor había cedido al anochecer, pero el aire del desierto no mostraba piedad. La visión de María se nubló cuando el mulo aminoró el paso. Sus dedos perdieron el agarre de las riendas. Su respiración era superficial y rápida. Había empujado demasiado, durante demasiado tiempo. Debería haberse detenido horas atrás. El horizonte se inclinó, giró, y luego oscuridad. Cuando abrió los ojos, no vio el cielo nocturno ni la arena infinita, sino un techo bajo de madera rugosa y silenciosa. El olor a agua limpia, leña y hierba seca llenaba su nariz. Una manta la cubría, gruesa y cálida. Sus botas, polvorientas y agrietadas, estaban colocadas a su lado, con las suelas recién cosidas. Su bolso descansaba cerca, intacto. Se incorporó rápidamente, un sobresalto de pánico recorriendo su pecho. Su mano fue inmediatamente a su vientre. El bebé pateó en protesta, todavía vivo. Escaneó la habitación. Era un refugio modesto, una estación de paso o tal vez un dormitorio, medio enterrado en la arena, desgastado por el tiempo, pero aún en pie. El fuego en la chimenea había bajado, y junto a él había una taza de agua de lata, todavía tibia al tacto. Y entonces lo vio. Un hombre estaba justo fuera de la puerta abierta, de espaldas, observando el cielo naranja mezclarse con las primeras estrellas, de hombros anchos, curtido, inmóvil con la paciencia de un soldado. Llevaba un abrigo color polvo viejo y un sombrero de ala ancha bajado. Un rifle descansaba casualmente contra la pared a su lado, intacto. Ella buscó el cuchillo en su bota, solo para encontrarlo colocado al alcance sobre el taburete junto a ella. No robado, no escondido, ofrecido. Ella aclaró su garganta. Él se giró. Su rostro era al menos una docena de años mayor que el de ella, marcado por el sol, la guerra y el silencio. Una cicatriz profunda curvaba debajo de su oído izquierdo, apenas visible bajo la barba que sombreaba su mandíbula. Sus ojos eran pálidos e inescrutables. No crueles, pero tampoco suaves. «Estás despierta», dijo simplemente. «¿Dónde estoy?» Su voz tembló. A media milla de la muerte, según lo último que comprobé. Caminó lentamente, colocó una pequeña tetera cerca del fuego y le sirvió un vaso de agua fresco. «Te desmayaste cerca del borde de mi sendero norte. El mulo estaba a punto de caer. Pensé en traerte adentro. No preguntaste quién era». Sacudió la cabeza una vez. No parecía cortés. Ella lo miró, sin saber si era simple o peligroso. «¿Por qué ayudarme?» Él la miró a los ojos por primera vez. Su mirada no era aguda, pero lo suficientemente firme para calmar su instinto de huir. «No necesito saber tu nombre», dijo. Pero no iba a dejar a una mujer lista para dar a luz en medio del polvo. Su respiración se detuvo. Las palabras cayeron como piedras en su pecho. «¿No tienes miedo de los problemas?», preguntó. Él la miró largo rato, luego se encogió de hombros. «Todos aquí afuera son problemas. Solo depende de qué tipo». Se giró para irse, deteniéndose en la puerta. «Hay pan y cecina sobre la mesa. Volveré antes del amanecer». «Espera», lo llamó ella, de repente abrumada por la quietud, la seguridad que no esperaba. «¿Cuál es tu nombre?» «Thomas», dijo él. «Thomas Reed». Y luego desapareció, tragado por el crepúsculo. María se sentó en el silencio, sosteniendo el vaso de agua que le había dejado, tibio y limpio. Sin preguntas, sin manos que agarrar, sin amenazas, solo una aguja pasada a través de su bota rota, una manta fresca, un cuchillo dejado a su lado y las palabras de un hombre que la miraba no como presa, ni como problema, sino como alguien que todavía valía la pena salvar. Susurró al silencio al niño aún acunado dentro de ella. «Podríamos haber encontrado un lugar para respirar».
Los días se extendieron largos y tranquilos en el límite de la tierra de Thomas Reed. El rancho se erguía contra un telón de colinas suaves y cielo interminable. Sus cercas ligeramente inclinadas por la edad, sus campos dorados bajo el sol del final del verano. El silencio no era opresivo. Era vigilante y paciente, el tipo de silencio que le da al alma espacio para respirar. María se quedó, no porque él se lo pidiera, sino porque él no lo hizo. Cada mañana despertaba con el olor a pan recién horneado o al cuero de las sillas siendo reparado. Comenzó a barrer el porche, recoger huevos, ayudar a la cocinera a cortar verduras del huerto detrás de la casa de alojamiento. Se movía despacio pero con constancia, su vientre creciendo más pesado cada día que pasaba. Thomas decía poco, pero cuando hablaba, la miraba a los ojos. Nunca hacia abajo, nunca la pasaba por alto. Nunca preguntó de qué huía. Nunca tocó su brazo, salvo para entregarle algo. Nunca se acercaba sin darle espacio para apartarse. Pero eran las pequeñas cosas las que más la desarmaban. La cuarta mañana, salió y encontró una silla esperándola en el porche, recién construida, con respaldo inclinado y un grueso cojín de cuero, no de fábrica, hecha a mano. Pasó los dedos por las ranuras de la madera y se sentó lentamente. La silla alivió la presión de su columna y caderas al instante. Se giró hacia la ventana. Thomas estaba en la línea de la cerca, reparando el alambre. No le miró, solo siguió trabajando como si no acabara de ofrecerle comodidad sin decir una palabra. Más tarde, lo encontró puliendo el equipo en el granero. ¿Hiciste esa silla?, preguntó. Él no levantó la vista. Parecía que necesitabas un lugar para descansar. María dudó. Es perfecta. Thomas solo asintió. Bien. Ella lo sintió de nuevo. Esa sensación creciente de seguridad que no le era dada, sino construida con un pequeño gesto silencioso a la vez. Por primera vez en meses, se permitió reír, suave, sincera. Empezó a tararear mientras trabajaba, cantando suavemente al niño dentro de ella. Incluso la cocinera, una mujer mayor y corpulenta llamada Clara, comenzó a llamarla Rayo de Sol, a pesar de las sombras que María aún cargaba. Pero la paz, María había aprendido, nunca era gratis. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, escuchó espuelas arrastrándose en la tierra detrás de ella. Se giró y se quedó congelada. Un vaquero, joven, cara medio oculta bajo su sombrero, la observaba demasiado fijamente. Sonrió lento y familiar. Me tomó un momento, dijo, voz deslizándose por el aire, pero supe que tenías que ser tú. Su sangre se heló. Se quitó el guante y limpió el polvo de la comisura de la boca. María Cortez viva y respirando. Eso hará que algunas personas se interesen mucho. Su mano fue a su vientre sin pensar. No sé de qué hablas, dijo con voz plana. Claro, sonrió él. Y supongo que el niño no es la última pieza del tesoro de un hombre muerto. Se inclinó con su sombrero. Duerme tranquila esta noche. Se alejó como un hombre con tiempo. María permaneció congelada, el corazón latiendo con fuerza. No tenía pruebas. No sabía cuánto tiempo había estado observándola. Pero una cosa era segura. Él sabía. Y si él sabía, otros también lo sabrían pronto. Esa noche, Thomas la encontró sentada en el porche, en la silla que él le había hecho, su rostro pálido a la luz de la luna. ¿Estás bien?, preguntó, apoyándose en el poste. Ella lo miró, ojos abiertos, llenos de la tormenta que había intentado escapar. Creo que uno de tus hombres me va a matar. Thomas no preguntó quién. No preguntó por qué. Simplemente asintió una vez, entrecerrando los ojos hacia la casa de alojamiento oscura. Luego bajó los escalones, las tablas crujieron bajo sus botas. María se quedó allí, sin saber qué haría, pero segura de que haría algo. El sol apenas había pasado su cenit cuando llegaron. 3 hombres, todos con abrigos negros y sombreros de ala ancha, cabalgaron por el largo camino de tierra hasta el rancho como buitres sobre un cadáver. Sus caballos eran flacos, inquietos, marcados por cicatrices de largos viajes.
El líder, alto y de ojos agudos, desmontó primero. Sus espuelas resonaban mientras avanzaba, sus botas levantando polvo que se adhería a su abrigo como ceniza. Thomas Reed estaba en el escalón superior del porche, brazos cruzados, mandíbula tensa. María observaba desde la ventana de la cocina, manos apretadas alrededor de una cuchara de madera, ojos fijos en los extraños. «Buscamos tierras», dijo el alto. «Escuché que esta propiedad podría estar a la venta». Thomas guardó silencio por un largo momento. «Entonces escuchaste mal. Todos tienen un precio, señor Reed». Los ojos de Thomas no parpadearon. «No todos». Los hombres intercambiaron miradas. El segundo jinete, más bajo y delgado, escupió un chorro oscuro de tabaco en la tierra. «Buen lugar. Gran casa. Porche muy bonito». Sus ojos se deslizaron hacia la ventana. María retrocedió. Thomas no se movió. «Ya tuviste tu vistazo». El tercer hombre, mayor, canoso, asintió una vez y ajustó sus riendas. «Estaremos cerca, señor Reed. Las cosas cambian». Se dieron la vuelta y cabalgaron lentamente, deliberadamente, como queriendo que el polvo se asentara en la garganta de todos. Desde las sombras del granero, un vaquero los observó irse. Esperó hasta que la última huella desapareció antes de entrar a la casa principal. María se veía en la ventana. Él habló bajo. «Conozco a ese. El bajo. Solía dirigir trabajos en Santa Fe. Trabajó para Bounty Cruz. Trabajó con la banda Cortez». La respiración de María se cortó. Thomas, cerca, no dijo nada. Solo se giró y salió por la puerta trasera. Esa noche, el rancho se sumió en un silencio tenso e inquietante. Clara cerró las puertas antes de lo habitual. María no podía dormir. Algo estaba mal en el aire, espeso, expectante. Y Thomas había desaparecido. Había tomado su rifle, su caballo, sin dejar nota. La medianoche pasó, luego las 2, luego las 3. María se sentó en su silla, envuelta en la manta que él le había dejado semanas atrás, el corazón latiendo como si supiera algo que su mente no. Justo antes del amanecer, escuchó el sonido de cascos regresando. Corrió a la ventana. Thomas desmontó lentamente. Su abrigo estaba rasgado en la manga y una mancha oscura bajaba por un brazo. Caminaba con una leve cojera, pero erguido, alerta, y en la cadera, el revólver se veía enfundado, sin usar. María lo recibió en el porche. Él la miró, rostro inescrutable. Salí a dar una vuelta. ¿A dónde? Ella miró más allá de él hacia el horizonte naciente, un lugar donde el aire se sentía extraño. Observó la mancha de sangre secándose en su manga. «No es mía», dijo simplemente. Su voz fue apenas un susurro. «¿Qué hiciste?» «Dejé algo claro». No dijo más. Pero a millas de distancia, en una estación deteriorada cerca del paso del cañón, 3 caballos negros vagaban sin jinete. Sus riendas habían sido cortadas, las sillas desaparecidas. Un árbol al borde del campamento tenía una tira de cuero crudo clavada en el tronco. En ella, escrito con carbón negro, «La mujer aquí está bajo mi protección. Regresen y se verá la sangre». Dentro de la casa de alojamiento, 3 hombres yacían gimiendo, desarmados y humillados. Uno con la muñeca rota. Otro había perdido los dientes frontales por el culatín de un rifle. El líder, su orgullo, la peor herida de todas. De vuelta en el rancho, María vio algo en el rostro de Thomas que la sacudió más que cualquier otra cosa. No estaba orgulloso. No estaba enojado. Estaba cansado, pero decidido. «Arriesgaste tu vida por mí», dijo. «No pregunté por qué viniste aquí», respondió. «Pero no voy a dejar que una mujer a punto de traer vida a este mundo enfrente la muerte en mi puerta». El juicio silencioso se asentó entre ellos como una verdad demasiado sagrada para tocar. Al día siguiente, el cielo se despejó y el viento fue más suave. No llegaron más jinetes, y María, por primera vez en años, no durmió con un cuchillo bajo la almohada.
El aire de finales de verano se volvió fresco. Las mañanas llegaban más lentas, envueltas en una neblina baja que se aferraba al valle como una manta dejada por el cielo. Suavizaba todo. El golpe agudo de un martillo, el relincho de los caballos en el corral, incluso la forma en que la luz del sol filtraba por las rendijas del porche, tiñendo de oro la madera desgastada. María se sentó en silencio en el porche. Un ovillo de lana suave a su lado, sus agujas haciendo clic con constancia mientras daba forma a los comienzos de una manta. Clara le había entregado el hilo con una sonrisa cómplice, el tipo de sonrisa que usan las mujeres mayores al ver algo formarse antes de que otros lo nombren. Su vientre estaba redondo ahora, lleno y firme bajo los pliegues de su vestido de algodón. El bebé pateaba con más frecuencia, a veces lo suficientemente fuerte como para interrumpir su labor de tejer, y sonreía a través del dolor. Había empezado a tararear de nuevo. Melodías bajas, sin tono, que flotaban en el aire abierto como plumas. Justo más allá, Thomas engrasaba su silla de montar. Ya había reparado 2 líneas de cerca esa mañana, y ahora trabajaba en silencio, moviendo el paño en círculos lentos y expertos sobre el cuero gastado. Su abrigo colgaba de un poste, las mangas remangadas. La cicatriz bajo su mandíbula captaba la luz, apenas visible bajo la barba salpicada, pero siempre allí, como una historia a medio contar. Nunca le había preguntado por ella, no porque no se lo hubiera preguntado, sino porque el silencio siempre había sido su primer lenguaje. Una taza de agua dejada en la puerta, una manta doblada en una noche fría, una silla tallada para huesos doloridos. Su confianza había crecido en gestos, no en confesiones. Pero esa mañana, la niebla contenía algo diferente, una invitación silenciosa. Así que preguntó, ¿cómo conseguiste esa cicatriz? Su voz era suave, no insistente, solo abierta. Thomas no levantó la vista de inmediato. Terminó de frotar el cuero, luego dobló el paño con cuidado y lo apartó. Lentamente, se recostó en el borde del porche, las botas estiradas en el polvo, manos descansando entre sus rodillas. Nuevo México, 1867, dijo tras una pausa. Estaba destinado cerca del Fort Stanton, aún vestido de azul por entonces. Ella esperó. Recibí una carta que decía que mi esposa y mi hijo se habían llevado el carro al pueblo y nunca regresaron. Me tomó 6 días llegar a casa. Su mandíbula se tensó, su mirada se mantuvo fija en los árboles. Ya estaban enterrados. Las manos de María se detuvieron sobre el hilo, su corazón apretándose con el peso de algo más profundo que el dolor. Era el sonido de la memoria todavía sangrando. Hubo una incursión, continuó Thomas. 2 hombres con uniformes robados de la Unión. Pensaron que encontrarían oro o rifles. Encontraron a una mujer y a un niño de 6 años en su lugar. Se pasó una mano por la cara, lenta y cansada. Volví y encontré una lápida, y la casa quemada hasta los cimientos. Lo siento, dijo ella, apenas un suspiro. Thomas asintió levemente, el tipo de asentimiento que se da cuando se ha escuchado esa frase demasiadas veces como para creer que cambiará algo. Intenté con la ganadería después de eso, añadió. Compré estas tierras porque estaban vacías. Pensé que si iba a estar solo, preferiría hacerlo donde nada me recordara lo que perdí. María lo miró entonces, no la cicatriz, sino al hombre debajo de ella. No como un defecto, sino como una herida que todavía respiraba, decidiendo qué tipo de vida crecería alrededor del dolor. No sabía qué clase de hombre eras, dijo. Thomas finalmente la miró. Ella encontró su mirada. Pero nunca había conocido a un hombre que no me tocara cuando estaba más débil. Ni uno solo. Él no dijo nada. Me trajiste agua. Arreglaste mis botas. Me diste un lugar para sentarme cuando sentía que mi espalda se iba a partir en 2. Y nunca una vez pusiste tu mano sobre mí, salvo que necesitara ayuda para levantarme. La verdad colgaba en el aire como humo de madera, denso, persistente. Perdí todo una vez porque no pude llegar a tiempo, dijo Thomas al fin, voz baja. Sus ojos sostenían los de ella, pálidos, claros, firmes.
No lo permitiré de nuevo. Las lágrimas ardían detrás de los ojos de María, pero las contuvo. En cambio, extendió la mano lenta y segura, y tomó la suya, callosa, fuerte, real. La guió suavemente hacia su vientre. El bebé pateó. Thomas se sorprendió ligeramente, pero no se apartó. Su mano permaneció, temblando con una especie de asombro que ella no esperaba ver en un hombre tan sólido. Se quedaron así. Dos personas que habían perdido demasiado, encontrando el valor para sostener algo nuevo. Y María supo entonces, con cada latido de su corazón, algunas cicatrices no están hechas para desaparecer. Algunas están hechas para ser vistas, para que nunca olvides en quién te convertiste después de romperte. Era mediodía polvoriento cuando llegó el mensajero. Cabalgaba un caballo castaño, abrigo arrugado, placa de un condado del norte torcidamente prendida en su chaleco. Clara lo vio primero y llamó a Thomas. María estaba en el porche, manos sobre su vientre mientras el hombre desmontaba, se quitaba el sombrero y desplegaba un documento amarillo de su alforja. Su voz era oficial, demasiado oficial. Busco a una mujer llamada María Cortez, dijo. Se han emitido órdenes. Acusada de ayudar y encubrir a un conocido delincuente y de evadir un arresto legal. Miró el papel. Se busca viva. Recompensa ofrecida. Considerada peligrosa. María sintió que el mundo se inclinaba bajo sus botas. El bebé pateó fuerte, como si lo supiera. Clara dio un paso adelante. Debe estar equivocado. Aquí no hay nadie con ese nombre. La voz de Thomas cortó el aire como una espada. Sí hay. Todos se giraron. Es mi esposa, dijo. La respiración de María se cortó. Thomas bajó los escalones del porche, tranquilo como siempre, pero algo ardía detrás de sus ojos ahora. Algo agudo, antiguo e inmóvil. Diles a tus hombres, dijo al mensajero, que están persiguiendo el viento. María Cortez murió en el desierto. El hombre parpadeó. ¿Y con quién hablo? Thomas Reed, dueño de estas tierras, esposo de María Reed. Ese niño que ella lleva mi nombre. Esta es mi familia. El silencio que siguió era lo suficientemente profundo como para escuchar el zumbido de las moscas. El mensajero dudó. Eso cambia la jurisdicción, pero si es mentira. Thomas dio un paso adelante. Si quieres interrogarme, lo haces frente a un juez en el pueblo. El mensajero tragó saliva y asintió una vez. Lo reportaré. Se fue, dejando polvo tras de sí. María permaneció congelada, la baranda del porche clavándose en su palma. Esa tarde, Thomas la llevó al pueblo. El juzgado estaba casi vacío, solo un empleado, un juez y un ayudante cabeceando en la esquina. Thomas dio nombres, fechas, contó su vida juntos, su intención de criar al niño en paz. Habló pocas palabras, solo las que importaban. No es una criminal, dijo. Es una mujer que lleva el futuro. Eso debe protegerse. El juez los examinó a ambos, luego estampó el papel con un golpe firme y deliberado. María Reed, sí, estaba hecho. Pero el verdadero momento no llegó hasta el viaje de regreso. El sol se estaba poniendo, extendiendo cintas doradas a lo largo del camino. María cabalgaba junto a Thomas en silencio, su mente aún alcanzando lo que él había hecho. Lo que dijiste allí dentro, susurró finalmente, no era cierto. Sí lo era, respondió Thomas. Pero nosotros no lo somos. Detuvo su caballo, metió la mano en su abrigo y sacó un paquete de tela suave atado con cordón de cuero. Se lo entregó. Dentro había un pañuelo, hecho a mano. Las costuras eran irregulares, pero cuidadosas. Hilos azules cruzaban la tela, formando un nombre, Reed, con letras pequeñas y seguras. María lo miró, garganta apretada. No es un anillo, dijo él. No es una promesa. Ella lo miró. No es el mundo, añadió. No puedo protegerte de lo que fuiste o de lo que ellos piensan que eres. Pero puedo protegerte aquí. Si decides quedarte.
Ella tocó la tela como si fuera algo sagrado. No te pedí que me salvaras, susurró. No tenías que hacerlo. El silencio se posó entre ellos, tranquilo y poderoso. Ató el pañuelo en su cabello, con los dedos temblorosos. Y en ese momento, no se sintió reclamada. Se sintió vista. No poseída, sino elegida por un hombre que no ofreció ceremonias, ni votos, solo un nombre y la seguridad de alguien que lo sentía de verdad. La tormenta llegó pasada la medianoche, no de truenos ni relámpagos, sino de dolor, de respiración, de sudor y resolución, de vida abriéndose paso en el mundo con el grito antiguo de toda madre antes que ella. María se aferró al borde de la cama, nudillos blancos, vestido empapado de agotamiento. Clara se arrodilló a su lado, voz firme y baja, como un río guiando algo sagrado a través de rocas filosas. Respira, chica. Ya casi está. Uno más. Él casi llega. La habitación estaba tenue, iluminada solo por la llama de una lámpara de aceite que proyectaba sombras en las paredes como fantasmas extraños. El viento susurraba a través del alero, rozando las tablas como dedos de otra vida. Thomas nunca dejó el porche. Durante 18 horas caminó en silencio, deliberado, inquebrantable. Las botas crujían sobre las tablas gastadas, un ritmo nacido de preocupación y devoción impotente. No habló, no golpeó, no pidió noticias. Solo permaneció. Su rifle apoyado contra la pared, intacto. Su abrigo colgaba de un clavo en la puerta, pero eran sus ojos, esos ojos pálidos y marcados por la tormenta, los que nunca abandonaron el espacio entre él y la mujer detrás de esa puerta. Manos entrelazadas a la espalda, hombros encorvados como un soldado en una batalla sin enemigo claro. Thomas esperaba algo que no podía disparar, construir o romper. Y entonces finalmente llegó, un llanto, no de ella, sino suyo. Un sonido feroz y lleno, agudo, atravesando el silencio como rayos de sol entre nubes densas. Se detuvo en medio de un paso. Dentro de la habitación, Clara sostenía al recién nacido a la luz. Un niño fuerte, piel rosada, puños diminutos apretados como listo para enfrentar el mundo. María se desplomó sobre la almohada, respiración entrecortada, cuerpo temblando. Lágrimas fluyeron libremente, pecho agitado por el peso de todo lo que había cargado y todo lo que acababa de soltar. «Es fuerte», susurró Clara, acariciando suavemente el cabello del bebé. María soltó una risa rota y sin aliento. «Está vivo». Clara lo envolvió en una toalla limpia, tarareando suavemente mientras lo limpiaba. María giró la cabeza lentamente hacia la puerta, esperando que Thomas irrumpiera, corriera con ojos salvajes y preguntas. Pero nadie entró, y entonces lo notó. Algo pequeño, humilde, colocado justo más allá del umbral. Un caballo de madera, no comprado, no pulido, sino tallado a mano, áspero en los bordes. Permanecía congelado a medio galope como si también hubiera estado corriendo hacia algo largamente esperado. El hombre estaba pintado con líneas oscuras y grabado en la base con trazos precisos y cuidadosos, tallado con intención, un nombre. Samuel Reed. La respiración de María se cortó. Lo tomó con dedos temblorosos, lo acercó a su pecho como si fuera de oro. La madera estaba cálida, los bordes suaves. Cada centímetro llevaba el peso del tiempo, paciencia y amor no dicho. Comenzó a llorar, no por dolor, ni agotamiento, sino por algo más antiguo que ambos. Por gratitud, por asombro, por la simple y abrumadora verdad de ser vista. Clara retrocedió, en silencio, dejando que el momento se desplegara. María miró a su hijo, párpados parpadeando, dedos moviéndose. Luego al nombre grabado en la madera, y finalmente al hombre esperando más allá de la puerta, el hombre que nunca pidió nada, pero le había dado todo lo que no sabía pedir. Fui una sombra en el mundo de los ladrones, susurró, con la voz quebrada. Pero ahora soy la madre de un niño que lleva un nombre nacido de la luz. Abrazó a Samuel, meciéndolo suavemente, lágrimas fluyendo libremente. Afuera, Thomas estaba sentado en el porche, manos entrelazadas, cabeza inclinada bajo el suave resplandor de la lámpara,
y por primera vez en años, la casa ya no se sentía embrujada. Se sentía como hogar. Llegó el otoño con hojas doradas y alegría tranquila. María caminaba cada mañana hacia el pueblo, Samuel envuelto contra su pecho, una cesta con libros y pizarras colgando suavemente de su mano. La pequeña escuela había estado cerrada durante años, sus paredes cansadas, bancos polvorientos. Pero bajo su cuidado, volvió a la vida. Las risas de los niños salían por las ventanas. El polvo de tiza danzaba en la luz. Nunca se llamó a sí misma maestra, pero los niños lo hacían. Algunos del pueblo la miraron 2 veces al llegar. Algunos susurraron, pero los susurros se desvanecieron, y la bondad, cuando se vive el tiempo suficiente, habla más fuerte que cualquier rumor. Tomás nunca le pidió que se quedara, y María nunca le dijo que había elegido hacerlo. Pero cada noche, al caer el crepúsculo sobre las colinas, encendía la linterna en la ventana. Cada noche, la luz la esperaba como una promesa que nunca necesitó pronunciar. Como un faro, no para barcos, sino para corazones que buscan la orilla. Samuel creció rápido, pies pateando, ojos abiertos, risas fuertes. Gateaba tras los pollos, tiraba de la barba de Tomás y una vez trató de morder la esquina del caballo tallado que aún estaba junto a su cama. Tomás le construyó una cuna, luego una silla, luego un columpio. María plantó lavanda cerca del porche. Remendaba camisas, enseñaba matemáticas, leía en voz alta bajo los árboles. El pasado, con su fuego, sangre y traición, ya no la dominaba. Simplemente existía detrás de ella. Una tarde, mientras el sol se hundía y Samuel dormía en sus brazos, salió al porche y encontró a Tomás sentado allí, como solía hacerlo, silencioso, vigilante, entero. Se sentó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro. No dijeron palabra. Ninguna era necesaria. Nunca habían hablado de matrimonio, ni del mañana, solo de la hora. Y eso, de alguna manera, era suficiente. En el silencio que siguió, María miró la tierra, las cercas que había ayudado a reparar, los árboles que ahora sombreaban las risas de Samuel, el cielo que ya no parecía algo de lo que huir. Y pensó, así se siente quedarse. Más tarde esa noche, mientras Samuel dormía en la habitación con su caballo de madera y nombre tallado, María se sentó junto a la ventana y escribió en su diario, con sus propias palabras, en su propia letra. Para nadie más que para mí. Una vez fui viuda corriendo de disparos y mentiras. Ahora vivo bajo un techo donde cada viga, cada clavo fue colocado por manos que no pidieron nada a cambio. No llevo su nombre por un voto pronunciado ante hombres. Lo llevo porque fue el primer nombre que elegí. Cuando finalmente me elegí a mí misma. Cerró el libro, apagó la lámpara y caminó por el pasillo hasta donde el hombre que la había esperado cada noche aún estaba sentado, linterna encendida, iluminando silenciosamente el camino a casa. Si esta historia te conmovió, si sentiste el polvo, el peligro y la fuerza tranquila del amor que no pide nada más que presencia, entonces cabalga con nosotros de nuevo. En nuestro canal, te traemos la pasión indomable y la esperanza duradera de una tierra donde los corazones tuvieron que luchar tanto como las armas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguna historia de valor, gracia y el tipo de amor que no grita, sino que permanece.